por qué es tan importante vigilar también la infección del virus SARS-CoV-2 en los animales. Bueno, pues efectivamente el virus SARS-CoV-2 ya sabemos que es una zoonosis que se puede transmitir de animales, de humanos a animales, y también sabemos que de animales a humanos también se puede transmitir, ¿no? Entonces, al principio había ciertas dudas, ¿no?, del carácter zoonótico, pero cada vez está más claro que efectivamente es un virus que tiene esta capacidad de infectar también a los animales, ¿no? Entonces, ahora mismo, en la actualidad ya tenemos infecciones naturales en 15 especies distintas de animales, ya declaradas a la OIE, porque es una enfermedad emergente, entonces es de declaración obligatoria en animales. Todos los casos en animales se tienen que declarar y por eso pues tenemos un seguimiento muy, muy cercano de todos los animales que se han infectado. Entonces, bueno, dentro de los animales que se han infectado hay como varios grupos. Uno que son los animales domésticos, mascotas, sobre todo perros y gatos, aunque también hurones, que han estado en contacto con familias infectadas y se han infectado. Después tenemos otro grupo que se ha producido en los zoológicos, que imagino que ya sabéis, ha habido muchos casos en felinos, leones, tigres, etcétera, que también se han infectado por contacto con cuidadores que estaban infectados asintomáticos, etcétera. Y después tenemos un tercer grupo que es súper importante, que también ha tenido bastante repercusión en los medios, aunque yo creo que se va diluyendo el interés, pero para mí creo que sigue siendo muy importante, que es el tema de las granjas de bisones, que ha habido pues muchísimas infecciones, ha afectado a granjas de bisones en muchos países y tiene muchísima repercusión porque se ha comprobado que los bisones son capaces de transmitir de vuelta el virus a los humanos, ¿vale? Y ahora ya tendríamos un cuarto grupo, que es una novedad también bastante preocupante, que es en algunas especies silvestres, que hasta ahora no se había detectado, pero sí tenemos ahora casos ya detectados tanto a nivel de serología como de detección por PCR del virus en ciervos de cola blanca en Estados Unidos. Entonces, digamos que, salvo alguna excepción, porque se había detectado el virus en algún bisón silvestre en Estados Unidos, en la cercanía de alguna granja infectada, pero una cosa muy puntual y esporádica, lo que estamos hablando ahora con los ciervos ya es un nivel de prevalencia muy alto en especies silvestres. Entonces, digamos que la cosa se está haciendo cada vez más preocupante y por eso es completamente imprescindible no ignorar esta parte animal de la infección y seguir con una vigilancia epidemiológica muy estricta de animales, tanto domésticos como silvestres. Entiendo que si se ha detectado ya en un tipo de ciervo muy concreto, será toda la especie la que pueda estar afectada. Eso es, sí, además es que el ciervo de cola blanca tiene una serie de características que lo hace que sea bastante preocupante el tema de que tenga tanta prevalencia por ahora en Estados Unidos, pero es donde se ha mirado más, no lo sabemos muy bien porque es una especie que es muy adaptable, tiene una distribución muy amplia desde Canadá hasta Sudamérica y hay unos como entre 25 y 30 millones de ciervos de cola blanca en el continente americano. Es una población muy amplia y además muy adaptable. Están en bosques, pero también están como en parques urbanos, muy cerca de las personas, la gente les da alimentación suplementaria, el turismo, tal. Entonces, bueno, digamos que es una especie preocupante. Y al principio pues se tenían datos solo de serología. Se había hecho un estudio serológico y un porcentaje bastante alto, como un 40%, tenían anticuerpos. Y eso ya hizo saltar las alarmas. Pero es que ahora ya hay otros 2 estudios que no es que hayan detectado los anticuerpos, sino el genoma del virus en los ganglios retrofaringeos de los ciervos. O sea, que ya no es solo que han estado expuestos, sino que en el momento en el que se tomaron las muestras estaba el virus allí. Y ha sido ya en 2 estados distintos de Estados Unidos y en torno a un 30-32% de prevalencia por PCR. Es una prevalencia altísima. Entonces, bueno, son todavía estos 2 últimos estudios, están como preprint, no se han publicado todavía, no han tenido revisión, pero bueno, son grupos bastante conocidos en el medio y los datos son muy consistentes, así que imagino que se publicará pronto y la verdad es que sí que es bastante preocupante porque tener un animal silvestre, una especie tan abundante infectada a esos niveles es muy llamativo. Entre las preocupaciones de la infección en animales, entiendo que por un lado está el animal en sí, que ya también lo podemos comentar, 2, que nos pueda volver el virus a través del animal silvestre y 3, que el animal silvestre se convierta en un reservorio. Esas más o menos son esas preocupaciones. Sí, sí, bueno, de hecho la 2 y la 3 están muy relacionadas porque para que sea considerado reservorio de importancia para la salud humana tiene que demostrarse que es capaz de transmitir el virus de vuelta a los humanos. Pero sí, efectivamente, lo que ocurre a nivel poblacional de lo que es la especie silvestre en sí, todavía no sabemos muy bien qué repercusiones va a tener. Los datos que tenemos a nivel experimental, porque en junio de este año se publicó un estudio muy importante en ciervos de cola blanca infectados experimentalmente en el laboratorio, que fue un poco lo que hizo saltar las alarmas y que los investigadores dijeran, uy, pues vamos a mirarlo en el campo, porque experimentalmente ya se vio que era una especie muy susceptible.
Se infectaba con mucha facilidad, excretaba mucha cantidad de virus, se detectaba el virus hasta 21 días después de la infección y lo más importante es que transmitía el virus a otros animales contacto. O sea, otros animales que estaban en el mismo animalario pero sin infectar, se infectaban por contacto, se contagiaban con estos que habíamos infectado. Entonces los resultados ya eran bastante preocupantes y por eso muchos investigadores han empezado a tomar muestras en el campo para ver qué estaba pasando. Pero a lo que iba es que a nivel experimental, por lo menos, la infección es totalmente asintomática. Es una infección subclínica. Los ciervos no muestran ningún síntoma. Parece un pequeño aumento de fiebre justo después de la inoculación, pero después nada más. Entonces, ahora mismo en el campo no sabemos qué está pasando, si realmente es totalmente asintomática en el campo o al final acabaría teniendo alguna repercusión. O sea que digamos que para la salud de los ciervos, en principio, no parece que le afecte, pero siguen excretando virus y eso. Y lo que hablábamos de efectivamente el riesgo más grande es que realmente se conviertan en un reservorio y que tengamos ahí un refugio del virus en el campo y entonces estamos dedicando un montón de esfuerzos y recursos a controlar la infección en los humanos por las vacunas, etcétera, y no nos podemos permitir el lujo de tener ese refugio del virus en el medio silvestre. Ese es el gran riesgo. Pero por ahora lo que nos falta por saber es si realmente el ciervo sería capaz de transmitir el virus de vuelta a los humanos. Por ahora no tenemos ninguna prueba de eso, pero claro, el riesgo es muy alto. Teniendo estas prevalencias tan altas y viendo que sí que hay muchos puntos de contacto entre ciervos y humanos en Estados Unidos, pues es preocupante, la verdad. Porque cuando en los casos en los que puede volver el virus del animal al ser humano, como creo que pasó en Dinamarca, que lo podemos comentar, puede venir con una serie de cambios, de mutaciones, incluso con la aparición de nuevas variantes. Claro, eso es lo que no sabemos hasta ahora. Lo que es importante que quede claro es que esa transmisión animal o humano solo se ha producido en los bisones en un contexto epidemiológico muy concreto, que son las granjas, con altísimas densidades de animales y con esta especie que es muy susceptible y excreta mucha cantidad de virus. Entonces ahí, en Dinamarca, se ha comprobado científicamente, en Holanda también, esta transmisión se produjo. Y es verdad que si tú tienes un reservorio animal muy abundante donde el virus se está replicando con mucha facilidad, pues aumenta bastante el riesgo de que la frecuencia de que aparezcan mutaciones o variantes potencialmente peligrosas. Digamos que es un poco bomba de relojería tener tantísimos animales infectados donde el virus se está replicando. Es verdad que al final la variante esta de Dinamarca no resultó, parecía que al final no era tan peligrosa o tan patogénica para los humanos, pero bueno, creo que es preocupante, lo suficientemente preocupante tener un reservorio así, porque ese riesgo de que aparezcan variantes nuevas existe, claro. Porque siempre estamos hablando de la incidencia acumulada por países, intentando hacer una vigilancia muy grande, pero ¿realmente se está haciendo una buena vigilancia epidemiológica de animales? Porque estamos hablando de que efectivamente el virus, siempre estamos hablando de la amenaza de aparición de nuevas variantes en las infecciones en humanos, pero es que nos puede venir también por los animales. ¿Se está haciendo una buena vigilancia animal? Claro, pues a ver, es verdad que es difícil, ¿no? Y sobre todo por ejemplo, en perros, en gatos, en mascotas, sí se está haciendo una vigilancia bastante buena, se han publicado muchos artículos, ¿no?, de casos de transmisión de pues, una familia que ha infectado a los perros, a los gatos con los que convivía, etcétera. Pero claro, cuando pasamos a la fauna silvestre, la cosa se complica muchísimo a nivel logístico, de tiempo, de dinero. Entonces, por ejemplo, esto de los ciervos que han hecho, pues ha sido un poco un muestreo encaminado basándose en los datos que tenían ya de la infección experimental, que habíamos visto que era muy susceptible. Y luego con la ventaja, entre comillas, de que los ciervos de cola blanca en Estados Unidos pues se pueden muestrear con cierta facilidad porque es un animal cinegético que se caza. Entonces, pues han aprovechado las monterías, las cacerías para tomar muestras de los ganglios, etcétera. Entonces, digamos que de estos animales, pues sí tenemos un muestreo más o menos aceptable, pero no tenemos ni idea de un montón de animales silvestres que puede estar pasando en el campo. Y de hecho, uno de los riesgos que ahora se plantea es saber si el ciervo, viendo que están tantos animales infectados, si podría transmitir esa infección no solo a los humanos, sino a otros animales con los que interacciona en la naturaleza, y de todo eso no tenemos todavía datos, no lo sabemos. Así que bueno, dentro de lo que cabe, por ejemplo, en las granjas de bisones el plan de vigilancia se ha mejorado bastante. Porque claro, ya después de año y medio de brotes, pues digamos que ahora se hace un seguimiento más estricto en cuanto hay un trabajador de una granja que ha dado positivo, entonces se muestrean todos los animales, se paraliza la granja, en fin, que va mejorando, pero aún así, pues sí, la vigilancia veterinaria plantea unos retos importantes, pero tenemos que asumirlos si queremos estar preparados claramente.
En España hemos tenido no sé si son 17 o 18 brotes ya en bisones y, por ejemplo, en países como Canadá, en algunas provincias ya están pidiendo directamente que se prohíba la cría de bisones vivos, ¿no? Por el riesgo que supone. Además lo están haciendo los propios agentes de salud pública, ¿no? En tu opinión, no sé, ¿deberíamos de tomar medidas más serias en el tema de la cría de bisones? Es un tema complicado. A mí personalmente es una industria que no me gusta y que me parece de otro siglo, la verdad, criar esos animales para fines peleteros. Pero es que independientemente de lo que a nivel ético nos parezca, estas granjas suponen otros riesgos muy importantes, no solo a nivel sanitario, que ahora lo sabemos y lo que está pasando con el SARS-CoV-2 es muy importante, pero también a nivel de biodiversidad, de los escapes que hay de estos bisones, porque son bisones americanos, no es bisón europeo, y es una especie invasora que está afectando mucho a las poblaciones de bisón europeo que tenemos aquí. Ya vemos que hay escapes con cierta facilidad y cierta frecuencia, en fin. O sea que tienen numerosos problemas este tipo de industrias, pero en lo que se refiere a nivel sanitario, sí que yo creo que es un riesgo muy grande porque no fue un brote aislado al principio cuando había mucha prevalencia, es que seguimos teniendo brotes, hemos tenido en los últimos brotes meses, en los últimos meses varios brotes en las granjas de Galicia. Ya tenemos eso, pues la granja que estaba en Aragón pues ya sufrió un brote, la que está en Comunidad Valenciana otro en Castilla y León y el resto pues creo que son 15 ya en Galicia. Entonces creo que casi el 70% de las granjas que hay en España han estado afectadas en algún momento por brotes de COVID. Así que, bueno, está bien, hemos mejorado mucho la vigilancia, los brotes se detectan, digamos que se toman medidas de control, no se permiten sacar ningún animal, etcétera, pero la verdad es que a mí me parece un riesgo un poco innecesario tener esa especie cuando está tan probado que es una especie altamente susceptible, que se infecta con mucha facilidad y que además puede infectarnos a nosotros. Igual que mundialmente tenemos un registro de personas que han padecido la enfermedad o que han fallecido, independientemente de que esté infradiagnosticado, en el caso de animales, tenemos también un registro que nos diga qué se sabe hasta ahora de infección en animales, de cantidad de animales que se han infectado. Me has comentado que la mayoría no padecen enfermedad, ¿no? Que la mayoría... Claro, Pero ese es el tema, sí. A nivel de lo que son signos clínicos, en general en la mayoría de las especies son bastante leves. Pues unos días con algún síntoma respiratorio, incluso alguno digestivo, pero se recuperan. Es verdad que últimamente se ha empezado a reportar algunos casos en algunos zoológicos de algunos leones o tigres que sí que han llegado a morir, pero bueno, tenían normalmente otras cosas o eran animales de mucha edad o tenían otras enfermedades, etcétera. Y sí que se ha visto ahora, por ejemplo, con las últimas variantes que parece que en algunos perros y gatos, por ejemplo, los perros que eran totalmente asintomáticos, se está empezando a hacer descripciones de algunos síntomas respiratorios, disnea o a nivel cardíaco, algunas cosas que no se estaban viendo, pero bueno, en general, digamos que no les provoca la muerte y es una cosa bastante leve de la que se recuperan. Pero aunque eso sea así, lo que decía antes, como es una enfermedad que es considerada emergente, es de declaración obligatoria para la OIE, que es como la OMS de los animales. Entonces, toda persona veterinario o investigador que detecta un caso positivo tiene la obligación de declararlo. Se nos estarán pasando muchísimos, porque ya te digo que si tu gato o tu perro no tiene síntomas, tú no notas nada, pues no lo llevas al veterinario, no te enteras y ya está. Pero, por ejemplo, todos los de los casos de bisones, todos están declarados para la OIE, todos los casos de zoológicos también. Entonces tenemos así un listado que van actualizando cada mes y sabemos el número de hecho lo tenía por aquí, creo que hasta finales de septiembre ha habido como 500, casi 600 brotes declarados en animales en todo el mundo y más o menos la mitad son en granjas de bisón. El resto son zoológicos, perros, gatos. Entonces, bueno, sí que hay un seguimiento bastante bueno del número de casos, las especies afectadas y los países. Has comentado el tema de las variantes. ¿Se ha visto también una distinta afectación en los animales con la aparición de las distintas variantes, especialmente la última, la Delta? Hasta ahora lo que yo he visto de Delta no he visto nada. De las anteriores, ahora se ha publicado hace poco un estudio en Madrid y bueno, y en otros países que he visto que eso, lo que te decía, que sí que hay de no tener nada o prácticamente ningún síntoma, parece que ahora con esta variante, creo que era la beta, pues eso, había algunos problemas a nivel cardiológico y alguna cosa respiratoria un poco más fuerte, pero en general todos se recuperaban bien, o sea que bueno, que a nivel clínico no es una enfermedad súper importante afectando a la salud de los animales, pero tiene mucha importancia en salud pública, claro.
¿Se está planteando la vacunación en animales domésticos, por ejemplo? Bueno, hasta ahora lo que hay de vacunación está planteado sobre todo para los bisones en las granjas. Es lo que más se está desarrollando también porque es lo que tiene más interés económico. Hasta ahora la OIE no recomienda la vacunación en animales domésticos porque considera que no es una enfermedad de gran importancia y sobre todo no ha habido ni un solo caso de transmisión a humanos, desde perros, gatos y luego pues todo los animales de ganadería son muy poco o nada susceptibles, por suerte, ni vacas, ni ovejas, ni cerdos, ni nada de esto. Entonces la vacunación se está planteando a nivel de las granjas de bisones y sí que hay algunos zoológicos, sobre todo en Estados Unidos, que están probando la vacuna, creo que era de Zoetis, que ha desarrollado para animales, pues en algunas especies emblemáticas o felinos, tigres, leones, primates, porque ha habido también algún caso en gorilas, pero digamos que son cosas menores. Yo creo que si se desarrolla y se comercializa definitivamente la vacuna será en todo caso para el tema de los bisones, yo creo. Muy bien. Y ya saltamos a otro tema, que es la aparición de coronavirus. Es verdad que, como tú dices, mientras no tengamos la información contraria, el coronavirus actual es un coronavirus que nos viene de los animales, ya veremos la identificación de los animales, pero no ha sido el último caso, ¿no? ¿Se ha detectado la aparición de un nuevo coronavirus humano? Sí, pues muy recientemente se ha publicado un artículo que detectaba un nuevo coronavirus que parece que tiene un origen canino, que tiene en el genoma bastante parte del coronavirus canino. Entonces se detectó en pacientes que estaban ingresados con neumonía en Malasia. Un 3%, creo que muestrearon como 200 y pico pacientes y un 3% consiguieron identificar este virus. Entonces lo secuenciaron y vieron eso, que era un nuevo coronavirus que tenía un origen muy similar al coronavirus canino, aunque también parece que tiene cierta recombinación con el felino. Y bueno, la cosa se quedó un poco ahí, pues sí que parecía que tenía capacidad de infectar a los humanos y que probablemente podría haber provocado estas neumonías, aunque claro, no lo pudieron demostrar 100%, pero justo poco después hay otro artículo que se acaba de publicar que otro grupo, que nada tenía que ver, detectó el mismo, bueno, un coronavirus que se parece en el 99,7% a este otro de Malasia en unos voluntarios que volvían de Haití. Entonces, pues ellos también han comprobado que la secuencia genética efectivamente parece que tiene este origen canino. Entonces, bueno, estamos como en los primeros pasos, parece efectivamente que sería el octavo coronavirus que es capaz de infectar a los humanos, pero nos falta muchísima información todavía de si realmente es patogénico, hasta qué punto y sobre todo si se puede transmitir entre personas. Pero claro, que se haya detectado en dos sitios tan distantes más o menos a la vez es un poco, parece que realmente igual sí que está circulando de manera subclínica en la población y se ha detectado muy casualmente porque esta gente lo ha buscado en concreto. Pero la verdad es que nos falta todavía mucha información para tener bien claro qué implica este nuevo coronavirus. Lo que sí nos deja claro es que una vez más, pues ahí tenemos a los animales en el origen de otro coronavirus y bueno, pues una prueba más que evidente, ¿no?, de que lo que seguimos insistiendo, que tenemos que colaborar todos los sectores y que la vigilancia epidemiológica veterinaria es fundamental. Última pregunta, ya que hemos detectado este caso tan claro, ¿no? ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué deberíamos hacer bien para no volver a enfrentarnos a la aparición de un brote que luego se convierte en epidemia, que desgraciadamente se convierte en pandemia? Aquí tenemos un caso de primeras detecciones de un virus que podría estar saltando de los animales al ser humano. Es el momento. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer para hacerlo bien? Bueno, lo bueno de esto es que dentro de que es preocupante, porque dices, madre mía, otro coronavirus, a ver cómo es, pero se ha detectado relativamente pronto, cuando todavía no hay muy pocos casos, en fin, que tenemos un tiempo que es precisamente siempre por lo que abogamos, ¿no?, de estar preparados y en tiempos de paz estar preparados para lo que venga. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues tenemos un poco más de tiempo para estudiar bien el genoma de este virus, desarrollar métodos diagnósticos que sean eficaces, etcétera, ¿no? Entonces, pues es que lo que hay que hacer es asumir realmente que esto del One Health y una salud no es algo teórico, hay que ponerlo en práctica, trabajar todos los sectores conjuntamente y bueno, y no olvidarnos, pues lo que digo, de la parte animal, porque podemos dedicar muchísimos esfuerzos a controlar una enfermedad en los humanos, pero si nos olvidamos de los reservorios y del origen, pues es un gasto innecesario, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que sacar en claro, trabajar unidos y controlar y tener en cuenta no solo los animales domésticos, sino también los silvestres.
Muy bien, Elisa, pues muchísimas gracias. Seguimos aquí luchando por concienciar por la necesidad de cambiar ese enfoque de salud y hacer un enfoque de salud One Health. Enhorabuena por tu trabajo y muchísimas gracias por esta entrevista. Vale, gracias.